Estamos aquí en la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria, donde durante un mes y una semana va a estar la exposición Poéticas Visuales. Se trata de una antología de mi obra, distribuida de un modo, digamos, didáctico, donde se intenta ver pues, en qué consiste o hasta dónde puede llegar la poesía visual en mi persona, porque es un tipo de arte intermedia o transfronteriza con una evolución enorme y una gran cantidad de variaciones en la obra de los autores. Bien, la poesía visual, lo primero que tenemos pues es, como dice el nombre, algo que suena a poesía, a lengua, y algo que suena a visión, que lo podríamos relacionar con las artes figurativas, pintura o fotografía. El género histórico que ha perdurado durante más de 2000 años pues es el caligrama, y por ahí comenzamos. Esto es fácilmente entendible como poesía visual, un texto que se distribuye en el espacio generando una imagen reconocible y de la cual se extrae un significado y un valor estético y semántico. Pasando ya a principios del siglo XX, aparte de revolucionarse o ampliarse el espectro del caligrama, pues tenemos también simplemente la disposición libre del texto en la página. Claro, una disposición atípica, pero que siempre va a tener, como hemos dicho antes, un valor tanto semántico como estético. O sea, no se trata de generar simplemente algo atípico y que eso extrañe, sino de que eso valga por algo, tenga alguna razón. Entonces podemos tener, pues a veces textos mínimos, aquí se juega con 2 palabras o unas pocas frases, como en este otro. Bueno, este texto lingüístico puede ser tan mínimo como el juego con letras. Hay una escuela del siglo pasado, de mediados del siglo pasado, el letrismo, donde para ellos la letra por sí misma, sin tener que leerse, sin tener que tener un mensaje, digamos, lingüístico, perdonad la repetición, pues tenía ya por sí misma valor estético. A ver, yo escuelas así a rajatabla no sigo, pero sí que me importa lo que hacen y cuáles son sus presupuestos. Y, por ejemplo, pues traía aquí unos ejemplos de algo que podría acercarse al letrismo. Aquí se juega simplemente con la letra J, y aquí esta otra, que está inspirada en una visita a Cuenca, donde están las casas colgadas, pues dije, pues tengo que hacer algo con el concepto de colgado. Pues hice as colgadas. Es una obra más bien escultórica, pero bueno, hemos pasado de un texto un poco, digamos, consistente a unas palabras o unas frases a algo que consiste simplemente en letras. No hay mensaje lingüístico tradicional o convencional. En este proceso paulatino por parte de algunos autores de poesía visual de eliminar lo que sería el significado lingüístico de ese componente, pues se ha llegado a lo que podríamos denominar grafismo, es decir, cualquier trazo es válido, cualquier trazo es un equivalente a una caligrafía, a la letra. Y yo, como, digamos, inspirado en esa tendencia, pues en una ocasión presenté en una convocatoria, pues eso, la huella natural, que es una madera carcomida, pues la huella grabada. También en este proceso de eliminación del texto podemos incluir la técnica del tachismo, donde un texto lo que se hace es ir tachando para simplemente decir que lo que vale es el trazo sobre el papel, no lo que significan esos trazos, y otras veces para de un texto A pasar a un texto B, en la medida en que yo voy dejando leer unos pequeños huecos, estoy generando un texto alternativo. Como ejemplos, por así decirlo, o obras inspiradas en el tachismo, pues podría destacar esta, que es un homenaje a Gabriel Celaya. No se ha tachado el texto por completo, sino que se hace es medio tachar, pero dejando siempre ver lo que había antes, de tal forma que en lugar de un texto único lo que tenemos es una superposición de textos. Y si ya exageramos todo,
Pues una vez haciendo así un poco, digamos, el tonto, porque a veces me gusta fantasear y crear un poco de humor, pues me dije, ¿por qué no destruir no solo la grafía, sino incluso el material del texto? Entonces tenemos picadillo literario. Bueno, ya hace un poco más de 100 años, los futuristas, en sus novelas y a veces en algunos poemas, alternaban o conjugaban dibujos con textos, o con letras, sin más, o números. El paso digamos, del texto lingüístico a simplemente el texto visual se produjo bastante rápidamente. Y tampoco es de extrañar, porque en el fondo es volver un poquitín a los inicios de la escritura. Los inicios de la escritura son lo que llamamos comúnmente jeroglíficos, es decir, ideogramas, imágenes que funcionan como palabra. Entonces era un terreno pues, abonado ya, previsto casi inminente para la poesía visual. El incluir imágenes, a veces con textos, a veces independientes, pero donde la imagen estaba tratada, digamos, como un signo lingüístico. Entonces la imagen se transformaba, sugería, entraba en contacto con otras imágenes. Entonces, pues bueno, aquí esa parte es, digamos, la más pequeña de la exposición, porque a mí me gusta sobre todo el texto en la página, su disposición visual o el poema objeto. Pero bueno, he traído aquí unas pocas obras. Con mucha frecuencia me inspira la literatura y aquí, por ejemplo, tenemos un verso del Cid cuando pasa por Burgos, Dios qué buen vasallo hubiese buen señor, y la foto pues, de un inmigrante. La temática también es muy variada, a veces la pura fantasía, otras veces la literatura, otras veces lo social, incluso casi la reflexión política. También la cantidad de medios empleados también varía mucho. Aquí, por ejemplo, es una cosa muy sencilla, es una huella dactilar, que es la que nos identifica, pero con unos trazos que simulan un poquitín mi rostro, autorretrato. Todo muy sencillo, muy básico. Y aquí otra, las últimas que he realizado, que tiene un componente social más pronunciado, antibelicista, que es una imagen pues, que intenta un poquitín reflexionar sobre la guerra y muchas veces preguntarnos qué es lo que podemos hacer. Bueno, ya en tercer lugar, la última parte de la exposición, que creo que también es la más extensa, un pasillo y medio, pues está dedicada al poema objeto. Si antes hemos dicho que la poesía visual que concluye en la imagen era una evolución cantada, como algo visual y la imagen como ideograma, pues si utilizamos la imagen, ¿por qué no jugar del mismo modo con los objetos? Y además particularmente a mí me encanta porque me gusta mucho manipular cosas. Ya hemos dicho que la complejidad de cada obra, el material es muy diverso. A veces, como en este, es una pura fantasía, no. Esta obra la hizo el sol. Era un candelabro que tenía en el exterior y nos encontramos un día con la vela así, y es que ya eso es un poema. Pueden ustedes denominarla como quieran, desánimo, decaimiento, apatía. Ya la obra de por sí es enormemente sugerente. Antes también hemos hablado un poquitín de la temática, pues hay fantasía, hay humor, hay elementos sociales, hay también reflexión filosófica y hay incluso pues, también reflexión política. Esto, aunque hay unos elementos así como muy autóctonos, la boina, en el fondo viene a hablar un poquitín de esa hipocresía en que todos somos muy plurales hasta que nos toca serlo. Y cuando nos toca serlo, pues ¿quién necesita pluralismo si lo podemos todo uniformar y ser todos igualitos? Entonces van por ahí los tiros. Bueno, en la última parte del pasillo, pues ¿qué destacaría? Bueno, destacaría todo, pero por coger un poquitín de variedad, antes he dicho que me baso mucho a veces en la literatura, pues este es un homenaje a Miguel Hernández. Claro, aparte de la bandera republicana también está el valor simbólico de los colores, está la M de Miguel Hernández, pero que dada la vuelta y modificada parece un toro, uno de los símbolos que emplea para hablar de su persona. Está un limón que haría referencia a sus momentos de noviazgo, está una cebolla que puede recordar las ganas de la cebolla. Tenemos, por ejemplo, aquí, antes he hablado de la pura fantasía, incluso del humor. Pues aquí tenéis un nunchaku ibérico de bellota.
Y aquí abajo pues tenéis una caja de luces, pero que en lugar de cables lo que utilizamos pues son velas. Bueno, y para terminar y no resultar cansino, os voy a presentar solo pues 4 obritas. A ver, esta me gusta por la sencillez. Es un homenaje a Joaquín Gómez, otro autor visual, y está basada en una obra suya. Fijaos un poquitín que no tiene nada, pero es muy sugerente. Otras veces hay un pequeño trabajito detrás, pues aquí tenéis a Vulcano, un trozo de piedra que está fumando una pipa de la que sale lava. En otras cosas me gusta aprovechar cualquier tipo de material, pues aquí tenéis hechos con estos juguetes de madera de construcción infantil, pues Don Quijote y Sancho Panza. Y ya para terminar esta, que ya tiene muchísima más elaboración, pues es un poquitín similar a una que hemos visto antes, donde habla un poquitín de esa hipocresía, ¿no? Aquí tenemos una oda a la diversidad, una fuente enormemente diversa, pero la persona que es diversa está perfectamente aislada. Y ya con esto pues os invitaría a ver todo lo demás. Muchas gracias, Kulturbai.